2 años habían transcurrido y cada instante permanecía grabado en mi memoria con una nitidez asombrosa. Era el ocaso del ciclo escolar y la multitud de estudiantes se dirigía hacia la última clase del día. A mí me tocaba historia, una materia en la que no solo me iba terriblemente mal, sino que también detestaba con toda mi alma, especialmente al profesor. Mientras avanzaba por el pasillo repleto de gente, escuchar por enésima vez en esa hora que el señor Thompson iba a divagar una vez más sobre la guerra civil me revolvió el estómago. Así que, en lugar de asistir a la clase, tomé la decisión que creí que me salvaría de una charla aburrida. Me escabullí al baño del fondo con la intención de esconderme hasta que sonara el timbre. Quizás por última vez en mi vida, elegí el cubículo más alejado para que fuera mi refugio del caos de la vida escolar. Apoyando la espalda contra la fría pared de metal, saqué mi teléfono con la esperanza de encontrar algún juego que me permitiera evadir la realidad mientras esperaba lo que fuera que tuviera que venir. La voz del director irrumpió de repente a través del intercomunicador, como un cuchillo que rasga la quietud de ese baño. El anuncio resonó con fuerza. Confinamiento, confinamiento, alerta de emergencia. Por favor, sigan los protocolos de seguridad. Diríjanse al cuarto más cercano, cierren la puerta con llave y apaguen todas las luces. Al principio, la urgencia en la voz del locutor no me caló hondo. Pensé que era un simulacro más, una interrupción rutinaria. Con un encogimiento de hombros despreocupado, permanecí sentado, mis pulgares danzando sobre la pantalla del móvil. Pero apenas unos segundos después, la oscuridad se abalanzó sobre todo el edificio. El baño, antes iluminado, se sumió en una negrura absoluta. El zumbido familiar del aire acondicionado se apagó y un manto grisáceo y perturbador me envolvió como una mortaja, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Presa del pánico, noté cómo la oscuridad nos envolvía inesperadamente. Nunca antes, durante un simulacro, la energía había fallado de esta manera. Rápidamente tecleé un mensaje a un amigo, con la esperanza de obtener alguna pista sobre lo que estaba sucediendo. ¿Qué está pasando?, escribí con los dedos temblorosos. Casi al instante llegó su respuesta. «Tío, ¿dónde estás? Aquí hay un encierro». La confusión me invadió al leer su mensaje. «¿Qué?», pensé. «Todos te están buscando», añadió. Una punzada de pánico se instaló en mi pecho al leer esas palabras. ¿Por qué me buscaban? ¿Qué significaba todo esto? Me escabullí al baño, conteniéndome tras la puerta. En la penumbra ajusté el brillo del móvil y tecleé con dedos temblorosos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el encierro? Su respuesta tardó en llegar, pero cuando lo hizo, heló mi sangre. Un joven con un cuchillo está golpeando las puertas de las aulas, exigiendo que le abran. Un sudor frío me recorrió la espalda. El aula y el baño donde me ocultaba compartían el mismo piso. Estaba terriblemente expuesto. Apagué el teléfono, clavando mis sentidos en la oscuridad. Cada susurro, cada crujido resonaba amplificado en el silencio. Pasos resonaron en el pasillo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada latido resonando como un tambor lejano, mientras escuchaba la puerta del baño abrirse lentamente. Contuve la respiración, sintiendo el miedo recorrer mis venas como un río helado. La puerta se abrió por completo y alguien entró, dirigiéndose al cubículo contiguo al mío. Mi corazón se aceleró. La culpa de todas esas películas de terror que había visto, inundando mi mente con imágenes perturbadoras. Los
Los personajes siempre se encontraban atrapados en situaciones como esta. Tomando una profunda bocanada de aire, reuní el valor suficiente para romper el silencio sepulcral. ¿Quién está ahí?, susurré, mi voz apenas perceptible. El silencio persistió por un momento, tenso e inquietante, antes de que una voz temblorosa respondiera: «Solo necesito encontrar un escondite». Escuché sobre el cierre. A juzgar por su voz, debía tener mi edad, así que decidí confiar en él, al menos por ahora. Nos sentamos en un silencio incómodo, con los corazones latiendo al unísono, sintiendo el miedo palpable que nos envolvía. De repente, el intercomunicador irrumpió con un nuevo anuncio. «Atención a todos los estudiantes. Evacúen la escuela de forma ordenada por las puertas principales. La policía los espera para tomar el control de la situación». Mi corazón se aceleró aún más, pero esta vez un atisbo de esperanza se mezcló con el temor. Abrí de golpe la puerta del cubículo. Miré a mi derecha y lo vi paralizado. «¿No vas a salir?», pregunté, incrédulo. «Ah, sí, hombre», respondió. «Dame un par de minutos». No le había dado mucha importancia al asunto. En ese instante, mi principal preocupación era alejarme de allí lo antes posible. Salí del baño y me dirigí hacia la puerta principal, cuando, de repente, me invadió una mezcla de ansiedad y urgencia al darme cuenta de la gravedad de la situación. A medida que me alejaba, mi teléfono volvió a sonar. La pantalla se llenó de mensajes de mi amigo, explicándome el caos que se desataba en el exterior. Un chico, apenas un par de años mayor que nosotros, había intentado robar una gasolinera a punta de cuchillo a unas pocas calles de distancia. Hirió a un par de personas y, al fracasar en su intento, huyó hacia nuestra escuela. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al leer la última frase. Mi amigo continuó explicándome que la policía estaba dentro del edificio, buscando al chico que aún permanecía escondido en algún lugar. El pánico me invadió y eché a correr hacia las puertas principales. Una vez afuera, el caos del momento me golpeó de lleno. Agentes de policía dirigían a los estudiantes hacia zonas seguras. Sus rostros, tensos y marcados por la urgencia, me impulsaron a acercarme jadeando a uno de ellos. Le conté lo que había presenciado en el baño. De inmediato, se pusieron rígidos. Sus expresiones se endurecieron con un propósito sombrío. El oficial ladró una orden y un grupo de agentes corrió a inspeccionar el baño. Los observé desaparecer dentro del edificio. Regresaron en menos de 5 minutos, con rostros sombríos. «No hay nadie allí», informó uno de los oficiales, pero la ventana del baño estaba rota. El chico debió escapar. Un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal al darme cuenta de que había estado a escasos metros de un peligroso criminal. Ninguna palabra podría describir tan vívidamente la mezcla de gratitud y horror que me invadió. La escuela volvió a la normalidad tras el incidente, pero jamás olvidaría aquel día. Recordaría el miedo, la oscuridad y al misterioso muchacho en el cubículo contiguo. Fue un punto de inflexión en mi percepción de la seguridad, un momento que me acompañaría siempre. Brian era el típico chico que pasaba desapercibido. Una lástima, porque era excepcionalmente inteligente. Se fundía con el entorno, tanto en el colegio como en casa. Apenas notaban su presencia nuestros compañeros, y sus padres no eran mucho mejores, tratándolo como si fuera invisible. Pero yo
conocía a Ryan. Era su único amigo, el único que reconocía la profundidad de su dolor y la agudeza de su intelecto. Aquella noche del baile de graduación, todo dio un giro inesperado. Ryan, tras años de anhelo, se armó de valor para invitar a Lily. Ella, atractiva y compañera de clase durante mucho tiempo, era el objeto de su afecto. Era un paso audaz para él, un intento desesperado por escapar de la soledad que lo envolvía. Pero su valentía se topó con una cruel respuesta. Lily, sin dudarlo, se burló de él. El rechazo fue público, hiriente y demoledor. Intenté consolarlo, pero Ryan ya se había sumido en un abismo oscuro. Los profesores lo sorprendieron observando a Lily en repetidas ocasiones. Un día, en clase, comenzó a murmurar para sí mismo, dándose cuenta solo cuando otros estudiantes lo señalaron. Su madre se lamentaba de que pasara horas hablando con un juguete de la infancia, mientras que su padre, absorto en sus cacerías con amigos, permanecía ajeno a su sufrimiento. Debía haber notado las señales. Debía haber hecho algo, pero no lo hice. La noche del baile, cuando llegué, Ryan no estaba. Supuse que le daba demasiada vergüenza aparecer después de lo que pasó con Lily. El gimnasio estaba adornado con serpentinas y globos, la típica decoración barata para un baile de instituto. Los chicos bailaban y reían, e intenté impresionar a mi cita, Mia, con mi humor, pero no podía sacudirme la sensación de que algo andaba muy mal. Alrededor de 1 hora después de empezar el baile, la alarma de emergencia resonó con fuerza. Alerta de emergencia, alerta de emergencia. Por favor, sigan los protocolos de seguridad. Entren en la habitación o edificio más cercano, cierren la puerta con llave y apaguen todas las luces. Cuando las luces parpadearon, sumiéndonos en una penumbra inquietante, el pánico se propagó entre la multitud y los gritos de confusión se hicieron más fuertes. Un mal presentimiento me invadió el estómago. De pronto, las puertas del gimnasio se abrieron de golpe y allí estaba él, Ryan, una figura deformada en el umbral, con una máscara grotesca cubriendo su rostro. En sus manos sostenía 2 rifles de cacería de su padre. Entró con una calma escalofriante, como si estuviera cumpliendo un macabro propósito. «Ahora sí que me van a ver», declaró con voz gutural. Los gritos se intensificaron cuando detonó el primer disparo, alcanzando a un estudiante llamado Mark justo en el pecho. La sangre salpicó la pista de baile y el caos se desató por completo. La multitud se dispersó en busca de refugio, arrastrándose bajo las mesas y empujándose unos a otros en un intento desesperado por escapar. Pero parecía que no había escapatoria posible. Ryan había cerrado las puertas con llave, sellando nuestro destino. Me quedé petrificado, observando cómo mi amigo se desdibujaba, transformándose en una pesadilla. Sus movimientos eran fríos, calculados, disparando sin distinguir rostros ni súplicas. Vi cómo su arma cegaba la vida de Sara, la chica que se había burlado de él el año anterior. Su cuerpo se desplomó sin vida, un eco silencioso de su última risa. Luego se giró y disparó contra el señor Johnson, nuestro profesor de matemáticas, quien intentaba proteger a un grupo de estudiantes aterrorizados. La bala atravesó el hombro del señor Johnson, hiriéndolo gravemente y derribándolo con un grito desgarrador. «Ryan, detente, este no eres tú». Mi voz se perdía en el torbellino de gritos y el estruendo de los disparos.
una plegaria impotente en medio del caos. Jeremy intentó llamar la atención de Ryan, aunque no estaba seguro de si lo escuchaba o simplemente lo ignoraba. Ryan seguía inmerso en su propio mundo, en una conversación con voces invisibles, justificando sus actos y maldiciendo a quienes lo habían perjudicado. En medio del caos, Jeremy divisó a Lily, acurrucada bajo una mesa, sollozando. Supo entonces que Ryan no se detendría hasta encontrarla. Con renovado impulso, se abrió paso entre la multitud presa del pánico, desesperado por alcanzar a su amigo. Cuanto más se acercaba, más evidente se hacía la locura que brillaba en los ojos de Ryan. Ya no era el Ryan que conocía. Era como si una entidad ajena lo habitara, como si los demonios que lo atormentaban hubieran tomado el control por completo. En ese momento, Jeremy solo deseaba que alguien hubiera tenido la sensatez de pedir ayuda. Con la voz temblorosa, Jeremy pronunció: «Ryan, soy yo, Jeremy». «No tenías que hacer esto, déjalos ir», pensé. Por un instante, sus ojos se encontraron con los míos. Un fugaz destello de reconocimiento antes de ser consumido por una furia gélida. Levantó el arma. Un dolor agudo me atravesó el costado cuando la bala me hirió. Caí al suelo, aferrándome a la herida, el mundo girando a mi alrededor. «Ahora todos me recordarán», gritó, desatando aún más su furia. El gimnasio era un caos de gritos y disparos. Cuerpos yacían esparcidos, la sangre formando charcos en el suelo. La pesadilla parecía interminable, pero finalmente la policía irrumpió, poniendo fin al horror. Lo detuvieron de un solo golpe. Mientras yo yacía allí, sangrando e impotente, vi cómo arrastraban el cuerpo de Ryan. Era un día escolar común y corriente, de esos que se desvanecen tan pronto suena la campana. La clase de historia me ubicó frente a rostros conocidos. El profesor Watterson hablaba sobre las antiguas civilizaciones, su voz un murmullo distante mientras yo garabateaba en mi cuaderno. El tiempo se arrastraba y mi mente oscilaba entre sueños de vacaciones de verano y la contemplación de qué comería al almuerzo. De repente, un suave golpe rompió mi ensimismamiento. Una estudiante de la oficina entró con una nota en la mano. Se acercó al profesor Watterson, quien interrumpió su lección para leerla. Tras examinarla por un momento, levantó la vista y pronunció mi nombre. ¿Qué podría ser? Mis amigos me miraban con curiosidad. Sin previo aviso de citas, mi corazón comenzó a latir con fuerza ante esta repentina atención. Me levanté, con una mezcla de temor y fascinación, y me dirigí al frente de la clase. El señor Watterson me entregó una tarea junto con la nota, que ahora funcionaba como mi pase de salida. La nota decía: «Estaré aquí para recogerte a las 10:30 para tu cita». Mamá, una ligera inquietud se apoderó de mí. Miré el reloj. Aún marcaba las 10:28. ¿Por qué mi madre no me había comentado nada sobre esta cita? Mientras caminaba por los pasillos tenuemente iluminados, las luces fluorescentes parpadeaban y zumbaban, proyectando sombras inquietantes contra la pared. A mi izquierda, la puerta lateral, donde los padres suelen esperar a sus hijos a la salida de la escuela. Fuera, una minivan estaba estacionada, en uno de esos colores indefinibles. Reduje el paso, buscando en el aparcamiento las curvas características de la camioneta de mi madre. Nada. Justo en ese instante, la ventanilla del copiloto se bajó. Una mujer me miró fijamente, una sonrisa tensa que no alcanzaba a iluminar sus ojos,
fue lo que me recibió al acercarme. «Vengo a recogerte», anunció la mujer. «Tu madre me lo ha pedido». Un nudo se formó en mi estómago. Jamás la había visto en mi vida. «¿Cómo conoces a mi mamá?», pregunté, dejando que el escepticismo tiñera mi voz. «Oh, somos viejas amigas», respondió con una despreocupación forzada, pero algo en su tono hizo sonar todas las alarmas en mi cabeza. «No quiero ir contigo», insistí. «Prefiero esperar a mi mamá». Retrocedí un paso, presa del pánico. Mis instintos gritaban que huyera lo más lejos posible. Su sonrisa heló mi corazón, cuyo latido resonaba en mis oídos. Intenté entrar, forcejeando con las puertas laterales, pero estaban cerradas. El pánico me invadió al empujar inútilmente, presa de la desesperación. Había olvidado que todas las salidas permanecían bloqueadas durante el horario escolar. En ese instante, divisé la camioneta nuevamente. La puerta corrediza se abrió y se cerró, y un hombre descendió. Era alto y de anchas espaldas. A pesar de la distancia, no podía descifrar su expresión mientras comenzaba a caminar hacia mí. Me sentí atrapado, sin escapatoria, y supe que tenía que correr. Corrí a toda velocidad, doblando la esquina de la escuela y sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho, directamente hacia la entrada principal. Atravesé las puertas de entrada como una exhalación, casi tropezando con la señora que ocupaba el escritorio de seguridad. Me miró con sorpresa. «Identificación, por favor», dijo con rigidez, sin mostrar emoción alguna. Mientras intentaba explicar la extraña situación de buscar mi identificación de estudiante, las palabras se agolpaban en mi boca y salían atropelladamente. «Hay una mujer y un hombre afuera. Intentaban recogerme, pero no los conozco». El rostro de la guardia de seguridad se transformó en una expresión de preocupación. Me mostró mi identificación con el ceño fruncido. «Un minuto», dijo, extendiendo la mano hacia el teléfono. Tras una espera que se antojó una eternidad bajo el peso de una angustia opresiva, finalmente recibí el permiso para regresar a clase. Me adentré en los pasillos, ahora inquietantemente silenciosos, sintiendo cada paso pesado y lleno de temor. Al entrar de nuevo en la clase de historia, todas las miradas se volvieron hacia mí. El señor Watterson interrumpió su discurso, frunciendo el ceño con confusión. «¿Tan pronto de vuelta?», preguntó, con un tono de sorpresa en su voz. «Sí, hubo un error», respondí, intentando mantener la calma a pesar de la adrenalina que aún recorría mis venas. Con el corazón latiendo con fuerza, me desplomé en mi asiento. No pasó mucho tiempo antes de que la campana sonara, anunciando que era hora de ir a la clase de inglés. La señorita Gala, aunque bondadosa, a veces resultaba exasperante. Unos 20 minutos después de empezar la clase, su teléfono sonó. Su rostro se ensombreció y susurró: «Vamos a entrar en confinamiento. Esto no es un simulacro». El primer sentimiento que me invadió fue el miedo. Ya habíamos practicado simulacros de confinamiento antes, pero esta vez era diferente. Permanecimos en silencio, pegados a la pared para ocultarnos de la vista desde la puerta. A mi alrededor podía oír a mis compañeros susurrando nerviosamente. La tensión era palpable. Al rato, la señorita Gala recibió otra llamada. Con un suspiro de alivio, regresó para anunciarnos que el confinamiento había terminado. El aula entera se relajó y retomamos la lección. No fue hasta el final de la jornada escolar que descubrí el motivo del encierro.
Alguien había irrumpido en la escuela, ignorando la seguridad en la entrada y las advertencias del guardia. Se adentró por los pasillos, provocando la alerta máxima. Resultó ser el mismo hombre que intentó abordarme a la salida. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Esos extraños en la minivan habían tramado un plan para atraerme, y yo, sin saberlo, había escapado por muy poco. ¿Quiénes eran? ¿Cómo me conocían? Mi mente se hallaba en un torbellino de interrogantes, cada uno más perturbador que el anterior. Era como si una sombra oscura se cerniera sobre mis pensamientos, alimentando la incertidumbre y el temor. ¿Qué secretos ocultos yacían tras la fachada de la normalidad? La duda me corroía por dentro, mientras intentaba desesperadamente encontrar un hilo de esperanza en la madeja de la confusión.